Nos bendiga en esta mañana. Y damos gracias a Cristo Jesús. Y también pues a cada uno de ustedes que han hecho el grande esfuerzo de poder venir a los pies de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si estamos aquí prácticamente por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que este tiempo, después de haberle cantado a Cristo Jesús, que son también parte de nuestras ofrendas, vamos a aprender algo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que todo lo que estamos aprendiendo, vayamos poniendo por obra, porque se trata de eso, ¿no es cierto? Y creo que en estos últimos tiempos es cuando más necesitamos aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El otro domingo compartíamos acerca de esta palabra tan conocida de la mina, ¿no es cierto? Decíamos que esa mina era la palabra del Señor, no es que era, sino que era, es y siempre será. Aleluya, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que negociar, ¿no es cierto? Significa evangelizar a la medida de nuestra capacidad. Pero yo en esta mañana quiero seguir compartiendo acerca de que nosotros tenemos que siempre evangelizar. Amén. Vamos a compartir acerca de que qué significa el evangelio. Amén. Yo sé que muchos de nosotros sabemos qué significa evangelio, qué quiere decir evangelio. Antes de entrar a las citas bíblicas, vamos a entender qué significa el evangelio, los evangelios, los 4 evangelios que están registrados en el Nuevo Testamento. Pero sí que me gustaría, digamos, antes de entrar al mensaje, que nos pusiéramos de pie y que podamos pedir al Señor Jesucristo que abra nuestro entendimiento y que abra también nuestros corazones. Amén. La Biblia dice allí en el libro de Santiago, si alguno dice de nosotros tenemos falta de sabiduría, yo soy el primero que necesito sabiduría del Señor, me imagino también que usted necesita la sabiduría del Señor. Amén. Y Jesucristo está dispuesto para bendecirte con sabiduría. Dios necesita hombres y mujeres sabios. La sabiduría es importantísima. Así que vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedir al Señor Jesucristo. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, una vez reunidos tus hijos en este lugar, Señor, necesitamos de tu presencia. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú estás en este lugar y al mismo tiempo vives en nuestros corazones. Señor, te doy gracias por mi persona también, Señor, por mis hermanos, Señor Jesucristo, y por todas las personas que están en este lugar, Señor, dispuestos a aprender de tu palabra, Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, darte las gracias, Señor, y que también queremos que tú abras nuestros corazones, Señor, también danos discernimiento, entendimiento de tu palabra, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Yo pongo en tus manos, Señor Jesucristo, que ninguno nos salgamos al finalizar de este servicio vacíos en nuestros corazones, sino que llevemos algo de tu palabra, Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a tomar nuestros asientos en esta mañana. Primeramente, vamos a aprender en esta mañana qué significa evangelio. ¿Alguien puede decir en sus propias palabras qué significa evangelio? Poder de Dios. Poder de Dios. ¿Algo más? El reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Algo más? ¿Alguien da más por ahí? Las buenas noticias. ¿Algo más? ¿Algo más podemos decir? Mirad, amados hermanos, desde el momento que cada uno de nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, hablamos del Evangelio. ¿Sí o no? Desde el momento que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, hablamos del Evangelio. Es verdad que ciertos hermanos dijeron que el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es
poder de Dios, pero quiero decir que en esta mañana, mi amado hermano, no es para todas las personas, sino para aquellas personas que creen en el poder del Evangelio, en que la palabra de Dios es verdad y eficaz. Aleluya. Entonces, el Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Entonces, el Evangelio es el relato de la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Cuando tú vas a leer los evangelios, los 4 evangelios, mi amado hermano, del Nuevo Testamento, usted y yo vamos a aprender de la vida de ¿quién? De Jesucristo. De aquel Jesús que un día vino a este mundo y murió en la cruz de Calvario. Y vamos a aprender de Jesucristo muchas cosas, las enseñanzas de Cristo. Eso es evangelio. También, mi amado hermano, habla del amor que Dios muestra a la humanidad enviando a su Hijo único llamado Jesucristo para redimir al mundo. Dios había enviado a su único Hijo llamado Jesucristo para redimir al mundo, específicamente a los seres humanos. Nosotros necesitamos ser redimidos de las tinieblas. Es así, dice, que muere, dice, por nuestros pecados. Jesucristo murió por mis pecados y por tus pecados. Por el pecado del ser humano, Jesucristo murió en la cruz de Calvario. Es, dice, sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos conforme él mismo había predicho. Los discípulos y la multitud de las personas en aquel tiempo sabían perfectamente que Jesucristo un día iba a morir en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Jesús, mi amado hermano, no había escondido nada, sino que dijo toda la verdad, todo lo que pasaría y lo que iba a pasar. Él estaba por un tiempo discipulando a las personas, enseñando, hablando del reino de los cielos. Él hablaba del infierno como también hablaba del reino de los cielos. Y él dijo claramente, y aquí delante de los hombres solamente pongo ¿qué cosas? 2 caminos delante del ser humano, que somos nosotros. Solamente hay 2 caminos que el hombre podría escoger. El camino ancho, dice la Biblia, que es espacioso, que todas las personas pueden entrar por ella con toda libertad. No hay ordenanzas, no hay mandamientos. Pero por otro lado hay también un camino llamado estrecho, angosto. Y la Biblia dice que por ella son pocos los que andan, los que tratan de entrar al reino de los cielos. Eso es evangelio, mi amado hermano. Así que yo quiero que sepas, mi amado hermano, si alguno te pregunta en la calle, si tú dices yo soy evangélico, y te vas a decir, ¿qué significa evangelio? ¿Me podrías explicar? Evangelio es buenas nuevas de salvación o buenas noticias de Jesucristo. En el Evangelio vamos a aprender la vida de nuestro Señor Jesucristo, toda la historia de Jesucristo, todo lo que hizo, lo que ha hecho. Y también hay ciertas profecías que Él profetizó de lo que sucedería, y algunas de las profecías se están cumpliendo. Ahora, yo veo el Evangelio, mi amado hermano, como 4 columnas. Yo veo el Evangelio como 4 columnas. Es como una silla que tiene 4 patas. La silla, ¿cómo sería, digamos, si le faltara una pata? ¿Usted estaría sentado así firme o se podría caer? Yo veo aquí sillas que tienen 4 patas. Si usted ve una silla que tiene solamente 3 patas, ¿usted estaría dispuesto para sentarte en esa silla que tiene 3 patas? No, ¿verdad? Porque ¿qué vas a pensar? Vas a pensar que te vas a caer y te puedes accidentar. Entonces tú te vas a sentar
en una silla que tiene 4 patas. Aleluya. Entonces, el Evangelio tiene 4 columnas fundamentales. Me imagino que aquí en este esquema estamos viendo y de repente no estamos llegando a entender y cuáles son, digamos, esas 4 columnas. Y yo voy explicando y los voy a ir visualizando en este esquema, pero yo quiero que lleven en esta mañana en su mente, en su corazón, y que salga con entendimiento cuáles son, digamos, esas 4 columnas que estamos hablando en esta mañana, para que el Evangelio pueda ser firme. Y de hecho dijo Jesucristo que Jesucristo edificaría su iglesia sobre la roca que es Cristo Jesús. Mi amado hermano, con todo mi amor te lo digo, que nosotros tenemos que edificar este templo que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, siempre sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. No podemos edificar en ningún otro fundamento, sino que tenemos que edificar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Esas 4 columnas o esas 4 patas donde el Evangelio está fundamentado, está establecido, son estas 4 columnas. Me imagino, mi amado hermano, hemos escuchado, digamos, de la ley. ¿Sí o no? La ley. Esta ley está registrado allí en el libro de Éxodo, capítulo 20, o llamado también los 10 mandamientos. ¿Hay alguna persona que no se ha enterado de los 10 mandamientos? ¿O todos sabemos algo de los 10 mandamientos? A mí me ha enseñado en la escuela, cuando todavía no había conocido a Jesucristo, cuando todavía no me habían hablado, digamos, del Evangelio, a mí me hablaban, digamos, de los 10 mandamientos. Y sí que me gustaría, digamos, un poquito repasar entre todos que estamos, qué palabras están, digamos, en ese libro de Éxodo, cuáles son los 10 mandamientos. ¿Alguna de ellas podemos mencionar? ¿Hay alguno que se acuerda? Aquí hermano Fernando dice, no matarás. ¿Es verdad o mentira? ¿Hay alguno más? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? No robarás. ¿Qué más? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Ahí vamos despertando, creo que todavía estamos dormidos, No codiciarás la mujer ajena. Amén. Vemos ahí que Jesucristo había dado las leyes para el pueblo de Israel. Eso es la ley, mi amado hermano. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Me imagino que en esta ciudad de Valladolid también hay leyes que tenemos que cumplir, ¿sí o no? Cuando salimos por las calles, a veces yo en las calles veo, digamos, o sea, a 20 kilómetros por hora, a 50 kilómetros por hora, a 70, a 60, a 120 kilómetros por hora. ¿Esos qué son para nosotros? Son leyes que están establecidas para que el ser humano, mi amado hermanos, podemos, digamos, someternos a una ley. ¿No es cierto o no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué pasa si yo veo, digamos, una calle y tengo que circular con el coche a 20 kilómetros por hora y yo me paso a 25, a 30 y de repente viene la Guardia Civil y me para? ¿Qué me va a decir? ¿Será que me va a perdonar? No. Tengo yo un problema, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Me ponía ahí a 20 kilómetros que yo tenía que ir con coche, pero resulta por las prisas, por cualquier otra cosa, yo me pasé a 25 kilómetros por hora. De repente viene la Guardia Civil y me para y no viste ahí la señal. Entonces yo personalmente tengo un problema. Y ese problema tiene consecuencias, ¿sí o no? Y quiero decirte en esta mañana que todos tenemos problemas.
¿Hay alguien que puede decir esta mañana, yo no tengo ningún tipo de problema? Jesucristo dijo claramente, mientras que estamos en esta tierra, tendríamos, ¿qué? Aflicciones, problemas, preocupaciones, cansancio, fatiga. ¿Qué más podemos decir? Dolores. Hay muchas cosas que tenemos, mi amado. Entonces ahí comienza, mi amado hermanos, la ley y el problema. Pero yo quiero leer ahí en el libro de Romanos. De repente muchos están diciendo, como siempre suele pasar, bueno, era en el Antiguo Testamento, era para el pueblo de Israel, era para el pueblo de judío, ¿no? Pero también Jesucristo dijo que Él no había venido a cambiar la ley. ¿Es verdad o es mentira? Amén, amén. Dice que Jesucristo vino ¿a qué? A cumplir la ley. Es que, mi amado hermano, si nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, no había ni hombre ni mujer que podía cumplir la ley al 100% tal como está escrito. El único hombre que pudo cumplir la ley es nuestro Señor Jesucristo. Él sí cumplió a rajatabla la ley, mi amado hermano, y mucho más podemos decir. Pero el ser humano, aunque se dieron las normas, aunque se dieron las leyes, no podemos cumplir. ¿Y qué pasó, digamos, en el Nuevo Testamento? El Señor no había cambiado los 10 mandamientos, sino que el Señor había resumido estos 2 mandamientos, estos 10 mandamientos, ¿en cuántos mandamientos? En 2. ¿Alguien dijo, parece por ahí? ¿Algo? En ¿En cuánto? 2. En 2 mandamientos. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Perfectamente. ¿Alguien puede decir el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú entiendes, mi amado hermano, cuando lees esta cita bíblica, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué significa eso? Así como tú te amas, así como tú deseas para ti las buenas cosas, también tienes que desear para tu prójimo. ¿Y cuál es el prójimo? ¿Sabes cuál es el problema de muchas personas? A veces pensamos que el prójimo es mi amigo, el prójimo es mi hermano, el prójimo es mi esposa. Mi amado hermano, el Señor mandó un poco más allá, un poco más lejos. Es la persona que está más cerca de ti. Pero no termina solamente ahí esto. Jesucristo también nos mandó que debemos amar a quienes? A nuestros enemigos. Yo soy sincero, le digo, amar a las personas que me caen bien, amar a las personas que me llevo bien, me es fácil. Pero amar a las personas que en algún momento te hicieron daño, nos hicieron daño, que hablan mal de nosotros, ¿a quién no le cuesta perdonar los pecados? Y tenemos que ser sinceros. A todos nos cuesta. Pero Jesús perdonó los pecados de todas las personas. Hasta ahí nos lleva. Entonces, ¿qué nos dice ahí en el libro de Romanos capítulo 2, versos 15 y versos 16? Romanos capítulo 15, versos 2 y versos Romanos capítulo 2, versos 15 y versos 16. Dice la Biblia, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde estaba escrito la ley de Dios? Corazón. En nuestros corazones. ¿Y dónde está el corazón? ¿Está en los pies? ¿Está en la cabeza? ¿Dónde está el corazón? ¿Sabes dónde está tu corazoncito? Ponte la mano en tu corazón. El corazón está aquí. La Biblia dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio, juntamente, dice, sus consecuencias. ¿Qué pasa si nosotros quebrantamos una ley? Que hemos dicho que hay una consecuencia. Consecuencia. Hay una consecuencia.
Seguramente hay muchas personas que conducimos coche y en algún momento nos hemos tenido la multa, ¿no? Yo soy el primero que también tuve multas y no me ha gustado. A veces a la primera no aprendemos y a veces a la segunda tampoco aprendemos, pero a la tercera tienes que aprender sí o sí. Y la consecuencia, quiero decirte, que tiene dolor, hay tristeza. Imagínate que nos ponen una multa por pasar, digamos, una señal de 20 y nos fuimos a 25, a 30 y luego tenemos que pagar 90 euros. ¿Qué pensarías? Seguramente dirías, bueno, era que salga un poco más pronto, debería ir despacio, debería fijarme y ahora me toca pagar 90 euros. De repente ha sido que un minuto, ¿alguien gana en un minuto, digamos, 90 euros? Nadie, ¿verdad? De repente tenemos que trabajar 3 días para ganar 90 euros. Mi amado hermano, quiero decirte, cuando nosotros quebrantamos las ordenanzas, las leyes, tiene una consecuencia. Y esa consecuencia siempre causa dolor, tristeza, preocupación. Porque nadie canta alegría, bueno, qué bueno, me multaron y voy pagando. ¿No es cierto? Hay tristeza, hay dolor. El siguiente versículo, el verso 16, ¿qué dice? ¿Podemos leer todos? En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme a mi evangelio por Jesucristo. Vamos a leer todos juntos. Dice, en el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres, conforme, dice, a mi evangelio por Jesucristo. Quiero decirte, mi amado hermano, cuando nosotros cometemos pecados, a veces el ser humano pensamos que pecado es todo lo que se ve, todo lo que es exterior, ¿no? Pero quiero decirte en esta mañana que hay pecados que están escondidos a la vista del ser humano. Hay pecados interiores. Pero también quiero decirte en esta mañana que a Jesucristo no se le puede esconder nada. Yo he dicho muchas veces, mi amado hermano, que en el día del juicio vamos a presentarnos delante del Dios vivo. Hoy es Jesucristo, es nuestro abogado. La Biblia dice que hoy Jesucristo, después de haber resucitado, ahora está sentado ¿dónde? En la diestra del Padre, todo Dios. Pero cuando Jesucristo va a venir a esta tierra, Él ya no va a ser abogado, sino que va a ser un juez que nos va a juzgar a todos. Por eso la Biblia dice, mi amado hermano, lo encubierto de los hombres. Cuando dice en la Biblia la palabra hombres, usted nunca va a pensar que solamente se refiere a los hombres de sexo masculino, sino que se refiere a todo ser humano. Lo encubierto de los hombres, conforme a qué? A mi evangelio por Jesucristo. Nos vamos a presentar delante del Señor y el Señor Jesucristo va a ser juez y nos va a juzgar. Ahí sí que todos vamos a resucitar, no como muchas personas dicen, bueno, pues la vida termina con la muerte, pero eso no es así. Todas las personas a ese juicio final vamos a tener que presentarnos cada uno de nosotros y vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. ¿Qué pasará si nuestras obras son malas? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿Será que el Señor nos va a llevar al reino de los cielos? No. ¿Y dónde nos va a dejar? Allí, en el momento del juicio final, ¿tú crees que hay arrepentimiento?
o ya no? ¿Será que yo todavía me puedo reconciliar? ¿Será que yo todavía puedo perdonar a mis hermanos? ¿Será que habrá todavía tiempo para lavarme, digamos, mis manchas? ¿O no va a haber ya? En el momento del juicio final, prácticamente el que tiene la última palabra es Jesucristo, pero hecho Dios. Ahí no va a haber, bueno, Señor Jesucristo, perdóname, sino que Él va a tomar la autoridad y va a decidir a dónde vamos nosotros. Y quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, seguramente usted y yo hemos escuchado hablar del cielo y del infierno, ¿sí o no? ¿O nunca he escuchado hablar del infierno? Yo he escuchado, mi amado hermano. Desde muchos años, desde que tuve, digamos, uso de razón, yo escuché hablar del Evangelio, escuché hablar del infierno, del reino de los cielos. Y me decían que el infierno era un lugar de fuego, de llanto y dolor por toda la eternidad. También me decían que había el reino de los cielos, donde allí era, digamos, toda una felicidad. Eso es la eternidad. Y yo pregunto, imaginaros que en este momento nos presentamos en el juicio final y Jesucristo va llamando uno por uno y tenemos que pasar aquí adelante y vamos a estar cara a cara con Jesucristo hecho Dios. ¿Y dónde pasaremos la eternidad? En este momento, imagínate que estamos en el juicio final y está Jesucristo aquí y multitud de personas están ahí, millares de personas. Vamos a tener que ser juzgados. ¿Dónde pasarías o dónde pasaríamos en este momento si fuera ese momento del juicio? ¿Será que pasaríamos en el reino de los cielos o será que pasaríamos en el infierno? ¿Dónde pasaría, mi amado hermano? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Será que estás cumpliendo esas leyes que el Señor había dado o estás quebrantando tras una y tras una, así sucesivamente? Yo sé que el Señor perdona los pecados, ¿sí o no? Mi amado, el Señor perdona los pecados. Pero hay una cosa tan importante que debes grabarte en tu mente. Si nosotros éramos mentirosos en aquel tiempo, debemos dejar de mentir. Si robábamos en el pasado, debemos dejar de robar. Porque Dios perdona todos los pecados. Dios te perdona. Entonces la primera columna es esa de lo que estamos hablando, la ley y el problema. Cuando tú vas a quebrantar una ley, siempre habrá, mi amado hermanos, un problema. Y ese problema tiene consecuencia. Y la consecuencia se paga. ¿Sí o no? La consecuencia, mi amado hermanos, se paga. ¿Qué nos dice la Biblia hablando acerca de lo que estamos hablando, mi amado hermano? Allí en el libro de San Mateo capítulo 12, versos 36 y versos 37, que está en el Nuevo Testamento. Vaya buscando su Biblia, San Mateo capítulo 12, versos 36 y versos 37. San Mateo capítulo 12, versos 36 y versos 37. Vamos a leer estos dos versículos para que usted no esté diciendo, bueno, me está hablando de otras cosas. Yo quiero mostrarte lo que está escrito en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Mas yo os digo que toda palabra ociosa, dice, que habláis, dice, los hombres, de ella darán cuenta. ¿Dónde? En el día del juicio final. De toda palabra ociosa que hablan los hombres, hombres y mujeres, el ser humano, de ella darán cuenta en el día del juicio. De todas las malas obras, como también de las buenas obras, vamos a tener que dar cuenta en el día ¿de qué? Del juicio. ¿Para qué? Para ser juzgados. A ver si vamos a la eternidad del reino de los cielos
o nos vamos a la eternidad de abajo, donde está el llanto y el dolor por toda la eternidad, llamado infierno. No hay 3 caminos, no hay 4 caminos. El ser humano, mi amado hermano, va a tener que tomar la decisión él mismo. Yo no se lo voy a tomar para mi esposa, yo no se lo voy a tomar la decisión para mi hija, sino que yo mismo tengo que escoger el camino. ¿A dónde voy? Y Jesucristo a mí me va a juzgar conforme a mis obras. Él me dirá: mira, Hugo, tú sabías mi palabra, tú sabías la ley, tú sabías que tenía que guardar, pero como no lo hiciste, te pertenece la eternidad de llanto y dolor por toda la eternidad. Y muchas personas seguramente se han esforzado por ser buenas personas, han guardado lo poquito que han aprendido de la palabra de Cristo Jesús, han guardado, se han esforzado. Y a esas personas el Señor, ¿qué va a decir? Bien, buen siervo. ¿Entra dónde? En el reino de los cielos. Como hablábamos de la parábola de las minas, Dios no quiere personas ociosas. Dios quiere, mi amado hermano, siervos y siervas servidores. Y tenemos que predicar este evangelio a tope, porque Cristo viene y seremos juzgados. Yo no sé cuántas almas ganaste para Cristo Jesús. No sé a cuántas personas le hablaste de esta buena noticia. No sé si hablaste a tus amigos, no sé si hablaste a tus familiares, no sé si hablaste a los compañeros de trabajo, pero vamos a ser juzgados. Y esas personas mismos dirán: pues, mira, este era evangélico, pero a mí nunca me había hablado. Esto va a ser así. También la Biblia dice que las piedras también dice que hablarán. ¿Para qué no están diciendo que a mí nadie no me ha visto? Esto es el evangelio, mi amado hermano. Entonces en la eternidad solamente hay dos caminos. Y nosotros, por la gracia de Jesucristo, por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, sabemos que Él nos perdonó nuestros pecados, sabemos que Él nos limpia, nos purifica. Y vamos a tener que entrar por la gracia, por la misericordia de Cristo Jesús. La salvación, nadie puede decir: bueno, pues yo ya hice el bautismo del Espíritu Santo, soy bautizado con el Espíritu Santo, profetizo y tengo mucho conocimiento. Eso no asegura la salvación, sino que la salvación es día a día, arrepentimiento, consagración, arrepentimiento, consagración. La salvación siempre ha sido así. Por eso la Biblia dice, mi amado hermano, aquí en el libro de San Mateo, capítulo 24, verso 13, dice que el que persevera hasta el final, mas este será ¿qué? Salvo. Pero Él no está hablando de perseverar, digamos, de cualquier manera, sino que Él está hablando de que perseveremos en una vida sana. No de cualquier manera. Hay muchos se lo tomamos este versículo: bueno, yo voy a perseverar de cualquier manera. Me congrego a vez en cuando, pero sigo mintiendo, sigo robando, sigo criticando, sigo murmurando. Esas personas no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y la Biblia es clara, mi amado hermano, dice que los mentirosos, los chismosos y muchas otras cosas más que no quiero mencionar, dice que no heredarán al reino de los cielos si la persona no se arrepiente de sus pecados. Hasta ahí hemos aprendido 2 columnas. ¿Estamos de acuerdo? La ley, viene el problema, la consecuencia y la eternidad. Tengamos en la mente en algún momento que vamos a quebrantar las leyes, tendremos siempre una consecuencia. En este caso, Dios quiere que nosotros vayamos a la eternidad. Jesucristo quiere que nosotros vayamos a la eternidad. Pero de repente muchas personas pensarían: entonces ya no hay solución. Si es así, y dirían: entonces, ¿quién va a cumplir los 10 mandamientos?
Porque en algún momento vamos a quebrantar esos mandamientos, porque en algún momento muchas veces vamos a mentir, porque en algún momento muchas veces nos va a entrar odio, nos va a entrar rencor, porque en algún momento nos vamos a rebelar en contra de Dios. Pero yo quiero decirte que hay solución en Cristo Jesús. Hay solución en Cristo Jesús. La solución para este problema se llama Jesucristo. Aquel Jesús que murió en la cruz de Calvario. Él es la solución. Aleluya. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de esto? Mira, yo quiero leer con la pantalla Jeremías capítulo 2, versos 22. Jeremías capítulo 2, verso 22, que está en el libro del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. Capítulo 2, versos 22. Mira lo que dice. No sé si este versículo se compartió en una vigilia y lo compartió nuestro hermano Francisco. Le damos la gloria a Cristo Jesús. Amén. Mira, ¿qué dice? Aunque te laves con lejía. Vamos a leer todos en la pantalla ahora sí. Vamos a dejar de buscar nuestras Biblias y vamos a leer. ¿Qué dice? Aunque te laves con lejía y amontón de jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Mira lo que dice. Aunque te laves con lejía, ¿saben para qué sirve la lejía? O hay algunos que no conocen lo que es lejía. ¿Todos conocemos? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes la usan? Para desmanchar. Lo de limpieza, ¿verdad? Las empresas de limpieza todos los santos días están trabajando con este producto. No dice, aunque te laves con lejía, con este producto que quita, ¿qué es lo que quita? Todas las manchas y todo lo que es sucio. Pero ¿qué dice el Señor? Y amontones jabón sobre ti. ¿Y para qué sirve el jabón? Para sacar suciedad. Para lavar la ropa, ¿no? ¿Todos conocemos jabón o no? El jabón sirve para lavar ropa. Dice, sobre ti. Tu pecado dice que está sellado delante de mí. Dijo el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa, mi amado hermano, esto a nivel espiritual? Yo siempre he dicho que muchas veces he puesto de ejemplo nuestra ropa. Si usted se pone la ropa nueva y usted, digamos, de repente sale a pasear por ahí, nos manchamos, ¿sí o no? A veces sudamos y la parte del cuello de la camisa se mancha, ¿sí o no? Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarnos la ropa y tenemos que poner donde está el cubo de las ropas sucias, y cuando llegue el momento tenemos que meter ¿a dónde? Al lavador. ¿Y cómo sale? Limpio. Llevamos esa parte a nivel espiritual. Todos nosotros en el transcurso del día nos manchamos. ¿Cómo no? Y algunos dirán, pero pastor, yo no me mancho, yo soy santo, me guardo en la santidad. ¿Hay alguna persona que está en esta mañana que nunca se ha enojado? Yo me enojo, mi amado hermano. ¿Hay alguna persona que es tan paciente así como Jesucristo? A veces la paciencia a mí me falta. ¿Por qué? Porque a veces mis hijos me hacen enfadar. Entonces, mi amado hermano, el estar enojado, ¿tú crees que está bien? El hablar mal de las personas, ¿tú crees que está bien? No está dentro de la voluntad de Dios. Y el criticar, ¿tú crees que está bien? No está. Y muchas otras cosas más podemos decir en esta mañana. ¿Esos qué son? A nivel espiritual son manchas. ¿Y dónde tenemos que ir? Cristo. ¿Con qué te vas a lavar? ¿Con jabón? ¿Con detergente? ¿Con lejía? ¿Con quitamanchas? Con la sangre de Jesucristo. ¿Alguien dijo con la sangre de qué? De Cristo Jesús. Es la única, mi amado hermano, que nos puede limpiar, la sangre de Jesucristo, nuestros pecados. Yo no sé en esta mañana cómo estamos cada uno de nosotros, pero así como hemos leído en el anterior pasaje, dice, lo oculto de nosotros en el día del juicio se va a ver.
se va a resplandecer. Salmista esto había entendido. Él dijo: Señor, ¿a dónde escaparé de tu presencia? Si voy arriba, por los cielos, entiendo que tú estás ahí. Si me meto por debajo de las aguas, entiendo, Señor, que tú también estás ahí. Él había entendido, mi amado hermano. De Dios nadie se puede escapar. Hay muchos que dirán: bueno, me voy a encerrar en una habitación que nadie me va a ver, pero Jesucristo está en esa habitación donde tú solo estás. El Señor está, mi amado hermano. Dios es espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios es espíritu. Jesús hoy en esta mañana está aquí. Él es testigo de las cosas que estamos hablando en esta mañana. Él te está viendo, me está viendo y sabe lo que hay dentro de mí y sabe tus pensamientos, tus intenciones. Llamado de Jesucristo, nada se puede esconder, no se puede ocultar. Pero la buena noticia es que en Cristo hay solución. Vamos a leer un versículo muy conocido allí en el libro de San Juan capítulo 3, los versos 16 al 18. San Juan capítulo 3, versos 16 y versos al 18. Vaya buscando de su Santa Biblia. Libro de San Juan capítulo 3, versos 16 al versos 18. Ahora sí que vamos a ver aquí en la pantalla, todos vista aquí al frente, por favor. ¿Qué dice? en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El siguiente versículo, el verso 17. Mas el que tuviere viene de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus extrañas, ¿cómo está el amor entre Dios y él? ¿Está así en su Biblia? San Juan capítulo 3, versos 16. Primera de Juan. Estaba aquí nuestro técnico. San Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Perfectamente. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted lee esta palabra al mundo, ¿qué piensa usted? ¿Tú piensas que Jesucristo amó a la planeta Tierra o a nosotros? Al ser humano. Y dice: porque de tal manera dice que amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese Hijo unigénito? Jesucristo. ¿Y qué más dice continuando? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de una eternidad. Para que toda persona que tan solamente pueda creer en Jesucristo tendría la vida eterna. ¿Y qué significa, mi amado hermano, digamos, creer en Jesucristo? ¿Alguien puede decir qué significa creer en Jesucristo? Aquí dice el técnico: creer en su palabra. ¿Está bien? ¿Qué más significa creer en Jesucristo? Mira. Reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Perfectamente. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconocer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados, reconocer que Jesucristo, después de la muerte, después de haber vencido el pecado, la muerte, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. Reconocer que Jesucristo, después de eso, vendrá por su iglesia y después de eso vendrá a juzgar a la tierra. Eso significa creer, mi amado hermano. Verso 17 dice: porque dice que no envió, dice Dios, a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Jesucristo.
no por buenas nuevas obras, sino que vamos a ser salvos por Jesucristo. Tú tienes que entender, no vas a ser salvo, digamos, porque eres buena persona. Está bien ser buena persona, pero realmente vamos a ser salvos es por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por haber creído en Él, por haber creído en su palabra, y no solamente haber creído, sino que haber guardado sus palabras a medida que estamos aprendiendo. 18 para terminar este versículo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en Jesucristo no ha sido condenado. Pero aquellas personas que no creen en Jesucristo, dice la Biblia, que ya han sido condenados, salvo que se arrepientan de sus pecados y vengan al arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi amado hermano, eso es la solución. La solución está en Cristo Jesús. Y esta es la tercera columna de lo que estamos hablando del Evangelio. Hemos dicho que primeramente era la ley, los 10 mandamientos registrados en el libro del Éxodo. Después hemos dicho que había un problema y ese problema produce consecuencias. Ahí hablamos de la eternidad, hablamos del reino de los cielos y hablamos del infierno. Y hoy estamos hablando de la solución. La solución está en Cristo Jesús. La solución, mi amado hermano, no está en el pastor, no está en el nombre de una congregación, no. La solución está en Jesucristo. Amén. En Dios. Aleluya. Porque es la única persona quien puede perdonar nuestros pecados. Es la única persona. Vamos a la cuarta columna. En la cuarta columna vamos a hablar de la invitación que nos hace el Señor Jesucristo, el llamado. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está esperando con brazos abiertos. ¿Para qué? Para perdonar los pecados de todas las personas. ¿Y qué tiene que haber? Tiene que haber arrepentimiento. Yo tengo que reconocer que soy una persona pecador. Me tengo que arrepentir. Y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que creer. Tengo que tener esa fe que realmente lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Allí en el libro de San Mateo capítulo 11, versos 28. Mateo capítulo 11, versos 28. A ver qué nos dice. Mira, aquí el Señor nos hace una invitación específicamente a cada uno de nosotros. Dice el Señor, vamos a la pantalla. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré Descansar. Dice el Señor, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué son estas cargas? ¿Qué diría usted estas cargas? Preocupaciones, Problemas. Las personas, seamos cristianos, no seamos cristianos, tenemos cargas. Tenemos preocupaciones, tenemos aflicciones, a veces lloramos, tenemos problemas, pero Dios dice, mi amado hermano, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Dónde vamos a encontrar el descanso? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La solución a mis problemas está en Cristo Jesús, porque el hombre no puede hacer nada. Mis preocupaciones el Señor Jesucristo puede solucionar, mis enfermedades el Señor Jesucristo me puede sanar si yo creo en su palabra. Usted se acuerda de aquella mujer del flujo de sangre, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Dice que aquella mujer había gastado, ¿qué cosa había gastado? Todo el dinero. Es como decir que había visitado todos los centros de salud y los clínicos, podemos decir. Pero después dice que escuchó hablar de Jesucristo. ¿Ella qué dijo? Ya solo tocar el borde. Si tan solamente, ¿qué?
tocar el borde borde de su vestido. y seré salvo de esta enfermedad o de este azote. Si tan solamente tocar el borde de su manto de Jesucristo, yo seré salvo. Ella no dijo, bueno, pues me tengo que postrar a los pies de Cristo. Ella no esperó que Jesús pusiera las manos, ella confió. Eso es la fe, mi amado hermano, la fe que mueve montañas. Pero ella hizo la obra, ¿sí o no? Ella no se quedó allí en su casa durmiendo, sino que vio que Jesús venía predicando el reino de los cielos. Ella fue allí, estaba allí. Había multitud de personas que le seguían a Cristo Jesús. De repente en ese momento no había el momento de postrarse, pero ella, digamos, ahí, digamos, con toda la fe que tenía al 100%, ella dijo, si tan solamente voy a tocar el borde de su manto de Jesucristo, yo seré salva. Aleluya. Muchas veces no hace falta, mi amado hermano, postrarnos. Es confiar en Cristo Jesús. Y Jesucristo puede hacer los milagros donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa, si nosotros confiamos. Hay otra cita bíblica, allí en Romanos capítulo 10, versos 9 y versos 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y versos 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y versos 10. A ver qué nos dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser perdonados? Que si confesares, dice, con tu boca al Señor Jesús y creer, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos a tener aquí a la pantalla ahora. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, con esta boca, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con la boca? Hablamos, ¿no? Con esta boca decimos muchas cosas. La Biblia dice, mi amado hermano, a veces dice que con esta boca bendecimos y a veces maldecimos. A veces de esta boca sale, mi amado hermanos, agua caliente o agua fría, o dulce o salada. Muchas veces decimos con esta boca te amo, pero a veces lo maldecimos. Decimos también te odio, ¿sí o no? Te odio, no te quiero ver, ¿no? ¿De dónde salen estas dos palabras? Al mismo tiempo, hay momentos que digo te amo, te quiero, te adoro, eres mi amigo, eres mi mejor amiga, pero hay momentos que también digo no te quiero ver. ¿De dónde salen estas palabras? De la misma boca. Pero el apóstol Pablo dijo a los romanos que si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿qué vamos a confesar? Al Señor Jesús. Nuestros pecados. ¿Y en qué tiempo confesamos nuestros pecados? En el tiempo de la oración. En el tiempo de la oración, el Espíritu Santo nos dice en qué parte estamos fallando. Pero si nosotros confesamos al Señor Jesucristo todos nuestros pecados, dice, y creer, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Siguiente versículo, verso 10. Porque dice, con el corazón dice que se cree, ¿para qué? Para justicia, mas con la boca se hace confesión a la salud. para nuestras vidas. Para salvación. Es necesario, mi amado hermano, confesar nuestros pecados al Señor Jesucristo, no entre nosotros, sino que a Jesucristo. Decir, Señor, perdona mis pecados. Decir, Señor Jesucristo, ya que te fallé en él, no quise hacer, Señor, pero lo hice. Y cuando quebrantamos las leyes, mi amado hermano, siempre tiene consecuencias. Aunque después te vas a arrepentir, pero el pecado ya está hecho, ya está cometido, siempre va a haber una consecuencia, porque Dios no lo va a pasar por alto. Usted sabe la historia de David cuando cometió el pecado de adulterio, con pensar es cierto o no es cierto. ¿Sí, no?
Aunque dice que David hizo la oración del Salmo 51, se arrepintió, se postró, hizo ayunos y tantas cosas, pero no pudo tapar el pecado, mi amado, porque ya estaba hecho el pecado. Es de la misma manera en nuestras vidas. Una mentira parece ser tan simple, una cosa, algo sencillo, pero tiene consecuencias, mi amado hermano. Aunque después pidamos perdón a Jesucristo, pero siempre va a tener una consecuencia. Por eso día a día nosotros debemos rectificarnos. Debemos pensar antes de decir cualquier palabra de nuestras bocas. Debemos tratar de frenar. Señor, a ver si estoy hablando bien, ayúdame a meditar. Allí en el libro de Santiago capítulo 3 nos habla acerca de esta boca y de esta lengua. Dice que no somos capaces de frenar, no meditamos, sino que en el momento lanzamos las palabras, no da tiempo a meditar. Si estamos bendiciendo o estamos maldiciendo. Las palabras dañan, mi amado hermano. Y a veces el daño, solucionar, reparar el ser humano no puede, solamente Jesucristo. Para terminar, allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 15. 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 Dice, miramos a la pantalla. Y por todos murió. ¿Quién murió? Jesucristo, el Hijo de Dios, para que los que dicen viven, ya no viven para sí, sino más para aquel, dice, que murió y que resucitó por nosotros. ¿Nosotros para quién vivimos? Para Cristo. Yo diría para Cristo Jesús. Tenemos que empezar a entender de que vivimos para Cristo Jesús. Yo vivo para Cristo y sirvo a Jesucristo. Aleluya. La vida, mi amado hermano, es un regalo de Dios. Tú no me puedes decir si el día de mañana vas a despertar sano y sano. Y de repente podemos salir después de esta reunión y puede pasar muchas cosas. Porque estamos expuestos a un peligro total. Hay muchas personas que salen a sus trabajos y muchas veces por la tarde no vuelven. Y a veces no da tiempo a arrepentirnos de nuestros pecados. Porque yo siempre digo también, bueno, la Biblia dice, mi amado, que en el día del arrebatamiento no vamos a estar todas las personas con vidas. Hay algunas personas que habrán muerto, que habrán dormido, pero otros estaremos con vida. Pero es bueno partir con el Señor con corazón limpio, pidiendo perdón y estando en paz con todas las personas, con nuestras familias, con las personas a quienes conocemos. Mi amado hermano, quiero decirte, es difícil, pero también quiero traer una buena noticia, no es imposible. Jesús dijo a los discípulos, lo que es imposible para los hombres, dice que para Dios es posible. También dice la Biblia, si puedes creer, dice al que cree, dice que todo le es posible. Yo sé que creemos en Cristo Jesús. Sí. Para terminar, para cerrar esta primera parte, mira lo que dice allí en el libro de San Mateo, capítulo 24, versos 14. Nos habla acerca de que tenemos que predicar este evangelio que estamos hablando, San Mateo, capítulo 24, versos 14. ¿Qué dice? Y será predicado. Y será, dice, predicado este evangelio. ¿Qué hemos dicho que era evangelio? Buenas nuevas de salvación. Buenas nuevas de salvación o buenas noticias. Dice que será predicado este evangelio, que son las buenas noticias de Jesucristo o la historia de Jesucristo, dice, del reino, por algunos países, ¿sí o no? ¿Qué dice? Dice por todo el mundo. Y en el mundo, ¿cuántos países hay alguien que sabe? En el mundo, ¿cuántos países habrá?
Aquí dice texto 156. Así que tenemos tarea para el domingo en cuántos países hay en el mundo. Pero la Biblia nos dice que este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Eso significa que el evangelio tiene que ser predicado no solamente por los países, sino por todas las ciudades. ¿Usted sabe cómo venía Jesucristo predicando el reino del evangelio desde Jerusalén? Solo predicaba, digamos, por las naciones o entraba por las ciudades. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús, por donde pasaba, predicaba el reino del evangelio, y algo tenía que pasar, porque Jesús no pasaba así por así. Algo tenía que suceder, sean ciudades grandes, pequeñas, algo tenía que suceder. Entonces, mi amado hermano, este evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo. Y usted dirá ahora, ¿para qué tiene que ser predicado? ¿Por qué piensa usted que este evangelio tiene que ser predicado de esta manera por todo el mundo? Es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento del Señor, perfectamente. ¿Qué más podemos decir? Para salvación. Aquí dice, para que todas las personas sepan que en Jesucristo está la salvación. ¿Sabes por qué tiene que ser predicado este evangelio por todo el mundo y por todas las naciones? Para que en el día del juicio, para que las personas no estén diciendo, es que a mí no me han hablado de Jesucristo, es que a mí no me han explicado de que Jesucristo había muerto en la cruz de Calvario. Es por esta razón este evangelio tiene que ser predicado, mi amado hermano, a todas las personas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por testimonio dice a todos los gentiles, y entonces, ¿qué va a venir? Vendrá el fin. Y yo pregunto ahora, ¿y quién va a